Amigos de Factor Capital Humano, les saluda Alma Lagunas para hacerles la invitación para ver esta entrevista. Vamos a tener a un médico, él es Horacio Ortiz, él es médico cirujano egresado por la UNAM y está haciendo una maestría que es una especialidad en temas de administración de la salud y nos va a estar platicando de los lineamientos técnicos de la nueva normalidad al regreso laboral que la Secretaría de Salud ha designado. No se lo pierdan. IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presenta Amigos de Factor Capital Humano, gracias por estar con nosotros. Ya les adelantaba un poco en la invitación que el día de hoy vamos a tener un médico especialista en temas sanitarios laborales. Él es el doctor Horacio Ortiz y justamente queremos hablar con él acerca de lo que marca la ley, los lineamientos, también qué pasa antes de planear el regreso, pero muy importante porque muchas empresas ya estamos adentro, qué pasa durante la oficina y todas las acciones que hay por si estamos sanos para medirnos o si hay un sospechoso. Doctor, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y nos puedas compartir lo que las empresas necesitan replicar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el doctor Ortiz. Qué bueno que realizamos este espacio para aclarar esas dudas. Entonces, primero que nada, vamos a abordar una pregunta muy particular que yo creo que todos tenemos dudas al respecto. ¿Qué va a suceder con esta nueva normalidad? ¿Cómo vamos a implementar estos lineamientos técnicos y dónde los puedo consultar? ¿De acuerdo? ¿Cómo aplicarlos? ¿Quién los va a aplicar? ¿Cuándo se van a aplicar? Antes de que nos digas esto, porque ya ahí inicia, la gente que nos ve es generalmente gente de recursos humanos en las empresas, pero tú ya nos estás dejando una tarea. Hay que ir a indagar y analizar los lineamientos. ¿Quién es esa persona que es la que tiene que ir a responsabilizarse justamente de ir a buscar esos lineamientos? Es necesario otorgar esta función a un grupo de personas o una persona en particular encargada de esta función. Según la ley, en caso de que no exista una persona del medio sanitario, llámese médico particularmente, especialista o no en el área, es necesario que se otorgue este poder de control a una persona propia de gestión. Llámese, en el caso de una empresa grande, mediana, el personal de recursos humanos. Okay. En su defecto, cuando no existe esta figura, es necesario formar un consejo, el cual va a estar formado por una parte patronal y una parte obrera o trabajadora. Este consejo va a realizar la toma de decisiones y la vigilancia de las mismas, cómo se están realizando, para tener un control estricto y apegado a la ley en esta materia de salud. Ok, entonces sí, por lo que entiendo, varía de acuerdo al tamaño de la compañía y si no se tiene un especialista, se va a tener que formar este comité. Ahora, estos lineamientos son, como tú dices, para operar y para vigilar. También estas personas son las responsables de hacer todo un programa para antes del regreso, o sea, son los que van a dictaminar, hay que documentar. Aquí el único jefe al que yo le hago caso para la implementación es la Secretaría de Salud. O sea, sí, yo tengo el poder justamente de hacer todo este programa, pero solamente basándome, supongo, en la Secretaría de Salud. Exactamente. ¿Y por qué razón? La Secretaría de Salud, a través de todas sus instituciones, llámese IMSS, llámese ISSSTE o la misma SSA, se encargan de dictaminar y normar todo este retorno laboral y la nueva normalidad en virtud de todo el Lex Artis y el conocimiento médico que hay al respecto de este virus llamado COVID y cómo se puede contagiar, cómo se puede transmitir y cómo se puede evitar o mitigar. Entonces, es por eso que es preferible seguir esas indicaciones nacionales que competen solamente a nuestro país, porque podríamos guiarnos por nuestra intuición y en algunos casos podríamos tener algo de razón, pero no siempre es así. Hay pequeños detalles que se escapan, que son necesarios que estén estipulados. De igual forma,
esta institución pública, esta dependencia de gobierno llamada Secretaría de Salud, cada determinado tiempo realiza o va a realizar averiguaciones, indagaciones en cada institución, llámese privada o pública, en la cual se realicen estas labores o se retorna a la nueva normalidad, para determinar si se están cumpliendo o no los requisitos que se establecen en los lineamientos técnicos específicos. ¿De acuerdo? Es por ello que sí es recomendable seguir esos lineamientos, sino el pie de la letra lo más apegado a estos. Y como para cerrar este primer segmento donde estamos hablando del previo, ya aprendimos que por tamaño o es el área de recursos humanos o es un comité especialista en pymes que tiene que ser alguien de la parte obrero y la otra parte patrón. Ya dijimos, ya existe comité, ya hay un responsable, ya vi los lineamientos. ¿Cuál es el básico, además de elegir al responsable y los lineamientos antes de volver? ¿Es un protocolo? ¿Es el material? ¿Cuáles son los básicos? Exactamente. De forma general, se divide en 4 rubros, 4 parámetros que son indispensables tener en cuenta. El primero de ellos es el tipo de actividad que realiza la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir si es una actividad esencial o no esencial. ¿De acuerdo? Según sea la actividad que la empresa tiene que realizar, podemos determinar si es necesario, urgente o pertinente o puede postergarse más adelante el retorno laboral de todos los empleados. El rubro número 2 es el nivel de riesgo epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Es muy diferente si tu empresa se encuentra en un municipio del Estado de México que se encuentra con un alto índice de contagios. Dicho de otra forma, en semáforo rojo, como tercer punto, tenemos al tamaño del centro de trabajo. Esta distinción hace alusión al rubro de micro, pequeña, mediana y grande empresa. Esto se determina con el número de trabajadores respectivos en cada fracción de estos en particular. ¿De acuerdo? Entonces, es muy diferente una empresa de 5 personas, una microempresa de 15 personas, a una empresa grande, hablamos de más de 100 trabajadores. ¿De acuerdo? Las medidas tienen que ser diferentes, tanto las medidas de mitigación principalmente, como las estructurales de la empresa para favorecer las medidas de mitigación pertinentes. Y justamente de esto quiero que nos hables en el siguiente segmento, que ya es el durante, ya regresé a la oficina y qué protocolos debo de seguir. No se pierdan el siguiente segmento, seguimos en Factor Capital Humano. Gracias por seguir con nosotros en este programa que estamos hablando sobre los lineamientos técnicos del regreso laboral a la nueva normalidad. Sigue con nosotros el doctor Horacio Ortiz, médico cirujano egresado de la UNAM. Doctor, nos decías hace rato, ya tenemos claro que hay que poner un responsable, ya sea recursos humanos o el comité conformado por una parte del patrón y otro empleado. Ya hay lineamientos que yo leí, ya hice un protocolo para regresar, ya medí el riesgo epidemiológico que nos dijiste que es de los adecuados y después el tamaño de mi compañía. Eso es el previo. Y ya muchas empresas nos encontramos en la segunda etapa, que ya es durante. Y quiero que nos platiques un poco de las medidas del día 1 que yo llegué a mi oficina, hoy es mi primer día, y qué es lo que debe existir ya para que yo me sienta segura en temas de salud para volver. Este punto, el último de ellos que especifican estos lineamientos, son las características internas que debe tener la estructura del trabajo para poder llevarlo a cabo. Primero de ello, o lo primero que hay que tomar en cuenta es qué personas están en riesgo y qué personas no están en riesgo de contraer la enfermedad con mayor facilidad o tener más complicaciones. En este caso se hace una separación entre aquellas personas que cumplen esos criterios de riesgo y se les pondera para retornar más adelante. El resto del personal puede volver de manera escalonada. Perdón que te interrumpa, este tema parece importante porque sobre todo nos hacen muchas preguntas sobre esto. ¿Cómo identifico a la gente vulnerable? ¿Cuál es la mejor herramienta?
¿Recomiendas la del IMSS? ¿Recomiendas hacer un cuestionario interno y pasárselo a toda la gente día con día o solo para el previo? Transporte público, edad de los hijos, enfermedades. ¿Cuál es la mejor herramienta para identificar a la gente vulnerable? La mejor herramienta es aquella que se apegue a la ley. Es por eso que es necesario utilizar la herramienta que otorga el IMSS. El IMSS está asesorado por la Secretaría de Salud, entonces si usted realiza el cuestionario por parte del IMSS, le otorga un riesgo, el cual le va a permitir, en este caso, al patrón o a la serie de personas, al grupo de personas que planee este retorno, determinar quién está en riesgo, quién puede ser ponderado a volver más adelante o de manera escalonada en cuanto esté la nueva normalidad, o en este caso el semáforo amarillo, naranja o verde. Ok, y además ahorita va a aparecer en la página del IMSS aquí en su pantalla para que por favor identifiquen esta calculadora que el IMSS ha publicado. Y entonces una vez que identifique a la gente vulnerable, doctor, el regreso, los identificadores, las señales, el material, ¿qué hacemos? Así es, de forma general, imagínese la audiencia que va a entrar por una puerta hacia un inmueble. Lo primero que debería de ver es una barrera física que llámese, seguramente lo han visto, tapetes o dispensadores de gel que estén habilitados y permisibles para todo el público que entra, así como alguien destinado a tomar la temperatura de forma general a todas las personas que entren. Cualquier persona está habilitada para tomar la temperatura, o sea, no necesita ser el médico, puede ser alguien que esté el guardia de seguridad. Idealmente puede ser cualquier persona que esté capacitada para tomar la temperatura y entrenada en el uso correcto de los aparatos que se utilizan actualmente por medio del infrarrojo. Idealmente puede ser cualquier persona bien capacitada. Okay. En un mundo utópico debe ser un médico, no todas las empresas tienen médico, podemos capacitar a cada persona a realizar esta actividad. Ok. Después, usted una vez que ha entrado y lo han de alguna forma filtrado y realizó las medidas adecuadas de higiene tanto en pies y manos, entra a su lugar de trabajo. Una vez que entra a su lugar de trabajo, es súper importante tener señalizaciones constantes de las medidas de mitigación pertinentes, como cuáles: el uso correcto de cubreboca, el lavado de manos y los momentos de lavado de manos, ¿de acuerdo? Okay. Y la sana distancia, ¿de acuerdo? Okay. Con estos 3 rubros podemos evitar prácticamente casi cualquier contagio. Ahora, una vez que estoy en mi lugar, necesito tener un adiestramiento para realizar una limpieza de las zonas que están en mayor contacto con las manos en mi zona de trabajo, ¿de acuerdo? Ahora bien, si mi compañero de al lado, que está a 2 metros de mí, lo veo tosiendo, ¿qué debo de hacer yo como empleado, trabajador o jefe si me encuentro ante una persona que pueda ser un caso sospechoso, caso contacto o caso confirmado? ¿De acuerdo? Ese es un tema muy importante. Este tema justamente quisiera que nos explicaras un poco en el siguiente segmento para ahondar bien, porque creo que la gente hemos pasado la primera etapa exitosamente en las empresas. La mayoría tenemos un regreso ya escalonado por lo menos con el 30% de la población, pero justamente el tema que quieres compartirnos y que me parece ya el más importante es lo que tú dices: tengo sentado a alguien más, me da miedo que tosa o que estornude, y cuál es el protocolo que tengo que seguir yo como empleado, tú como responsable o ese comité responsable, y los jefes, y después la empresa como autoridad de la organización. Entonces, eso por favor platícanos en el siguiente segmento. No se vayan, amigos de Factor Capital Humano, que vamos a tocar este tema. Gracias por seguir en el programa de Factor Capital Humano. Estamos hablando con el doctor Horacio Ortiz. Y justamente, doctor, nos explicabas en el segmento pasado
de lo que ya existe durante la jornada de trabajo, la señalización, la distancia, todo el material de limpieza sanitario. Y ahora quiero que nos platiques bien sobre el tema que mencionabas. ¿Qué hago en caso de sospechar de alguien? Y yo creo que hay diferentes figuras. Yo como empleado, como compañero, yo que soy el posible enfermo, yo que soy el jefe y tú que eres la persona como responsable de la salud que está tomando datos de temperatura, etcétera. ¿Qué hay que hacer en cada figura? Y sobre todo, cómo hacerlo o denunciarlo, porque también herimos susceptibilidad y luego viene un tema de discriminación, ¿no? Exactamente. Ok, vamos a empezar con ejemplos claros y primero con definiciones. ¿Qué es un caso confirmado? Un caso confirmado es aquel que con una prueba de PCR sale positivo. Aquella persona se confirma mediante este estudio que es portador del virus, puede o no estar enfermo. Esa definición después se divide en caso asintomático y caso sintomático, que eso no nos compete ahora. La segunda definición es el caso sospechoso. El caso sospechoso es aquel que muestra el siguiente patrón de manifestaciones clínicas. Una de las siguientes: dolor de músculos, dolor de articulaciones, dolor de garganta, irritación en los ojos, escurrimiento nasal, disminución o alteración del gusto y o olfato, diarrea, náusea o vómito. Eso se llaman criterios menores. Y dos de los siguientes tres, que son dolor de cabeza, tos seca y fiebre mayor a 38 grados centígrados. ¿De acuerdo? Dos de estos tres síntomas forman los criterios mayores para definir al caso sospechoso. Perdón, doctor, ¿hay una combinación que tenga que tener un número determinado de los que son más leves a estos que son? Así es, son dos criterios mayores y un criterio menor. ¿De acuerdo? Cumpliendo esta definición que el INDRE estipula, tenemos a un caso sospechoso, con el cual hay que seguir un protocolo en particular. El caso sospechoso tiene que acudir al médico en cuanto se sienta ligeramente mal, ¿de acuerdo? En cualquier momento tiene que acudir. Si tu compañero te está dando cuenta que estás tosiendo, que te ha visto con más síntomas, tienen que acudir a la figura encargada, llámese el médico, llámese recursos humanos, o llámese este consejo que se forma a través de una figura patronal y una figura de obrero. ¿De acuerdo? Siempre se tiene que notificar. Una vez que se notifica, se tiene que referir a quién. Si es al médico, el médico tiene que referir a su unidad de medicina familiar, según sea el caso del servicio de salud que cuente, y que se comunique a una institución que se llama Locatel. El Locatel le va a asignar un folio de seguimiento para tener a este paciente bien controlado, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo soy una persona que estoy en mi ambiente laboral y veo a alguien enfermo cerca de mí, tengo una pequeña riesgo de contraer la enfermedad. Ese pequeño riesgo se denomina caso contacto. ¿Qué es el caso contacto? Si yo no sigo las reglas de mitigación, que son uso de cubreboca, lavado de manos, sana distancia, estoy en riesgo de convertirme en caso contacto si permanezco más de 10 minutos con esa persona que parece que está enferma o es un caso sospechoso o ya fue un caso confirmado. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante son tres cosas: caso confirmado, caso sospechoso y un caso contacto. ¿Qué hacer ante cualquier caso sospechoso? Notificar a quien esté a cargo, sea médico, consejo o recursos humanos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Según el INDRE, hay que descansar 15 días a las personas, el famoso llamado permiso COVID, hasta que remitan los síntomas. Si es posible, realizar una prueba que confirme o descarte la presencia de la enfermedad. Esto se va a realizar según la gravedad de la misma por parte del sistema de salud pertinente. Ok, ahora entonces, una vez que justo le avisé a la autoridad que como en este caso es el médico o la persona responsable, se le deslinda 15 días, la gente internamente hago un anuncio de que esta gente fue detectada como sospechosa, se hizo la prueba, mandó resultados
Y es muy importante, doctor, que nos expliques, porque justamente hay un tema de ética para una figura como tú, que eres un médico, pero también con recursos humanos digo que Alma está enferma o no, porque a lo mejor no todos se enteran y Alma estuvo en contacto con alguien en una reunión, en el sanitario. ¿Y cómo haces que los demás se enteren para saber que yo estaba enferma y que puedo ser un caso de los que llamas de contacto? Esta información es extremadamente sensible. Estamos hablando de una enfermedad que es como cualquier otra, es un dato médico que debe de mantenerse bajo mucha discreción y solamente bajo autorización de la persona se puede difundir esta información mediante un consentimiento informado. Perdón, doctor, y si yo le doy a firmar, como en Internet existe, de acepto este aviso de privacidad para que pueda ser divulgado antes de aplicar una prueba, ¿se puede o no? Por supuesto, existen las herramientas legales para lograr este consentimiento informado y avisos de privacidad de manejo de datos es posible. ¿De acuerdo? Entonces, teóricamente, si todos los empleados cumplen con los requisitos de las medidas de mitigación, no habría esta necesidad de comunicarle a todo el personal que fulanito se enfermó. ¿Por qué? Porque las personas que están cerca de fulanito no cumplen con la definición de caso de contacto. ¿Por qué? Porque siempre han estado a más de 1.5 metros o a más de 2 metros, utilizando cubrebocas, un lavado de manos y no por más de 10 minutos cerca de alguna persona. Teniendo estas medidas bien cumplidas, es casi imposible pasar por esta situación en la cual haya que dar un seguimiento a todos. El seguimiento se da, pero se da y solamente por esa persona encargada, llámese de nuevo médico, recursos humanos o el consejo. Perfecto. Finalmente, como nos dicen todo el tiempo en televisión, es si guardas las medidas necesarias, pues tendrás mucho menos riesgo. De verdad te agradecemos mucho. Vamos a dejar aquí tus datos también si alguien tiene otra duda. Factor Capital Humano te agradece que hayas estado con nosotros explicándonos esto que obviamente en las empresas necesitamos todos los días. Gracias, amigos de Factor Capital Humano, por acompañarnos. IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presentó